es lo que tú estás diciendo, ¿no? Bueno. Claro, sí, totalmente, sí, de acuerdo, totalmente. Pero bueno, cuando uno sabe el medio y conoce el medio, hola, ¿qué tal, Eugenia? Puede de alguna forma también saber que lo que está escuchando, viendo o leyendo tiene una intencionalidad ideológica, política o lo que fuere. Claro, no Claro, sé el si tema fue que no para sé si fue conocer el o que lo para decía hacerse, eso el otro día, es que vos podés ir a una fuente y sabés si esta fuente tiene una orientación de tal tipo. Bueno, yo le puedo destilar eso y me quedo con el corazón de la información. Y si quiero probar, voy a buscar qué es lo que dice la otra cuestión y hago lo mismo. Y ahí tenés un poco más de posibilidades de destilar la verdad de una información que se te da, que como decís tú, siempre pasa por el filtro de alguien que la recibe, la claro, escucha y después claro. la plasma en Claro. palabras, Que ¿no? Ahora, hasta ¿quién puede, tiene no, tiempo de escuchar a unos y otros, a tirios y troyanos? ¿Quién tiene tiempo? No, pero me parece que la única manera de que vos te hagas una idea más cabal, ¿no? Yo no voy a leer eh, información de lugares que no me interesan, o mejor dicho, que no, con los que no soy afín, pero cada tanto le doy una revisada, le doy una bichada. o sobre determinados temas, de pronto no sobre la mayoría de las noticias, pero puntualmente sobre un tema que quieres profundizar más, bueno, ahí puedes ir a distintos medios. Claro. Perdón, ¿ustedes me ven a mí? No, No, Malena, Malena. No, no te vemos. Hoy estoy con serios problemas. ¿qué te No pasó? sé qué pasa acá. Pero te escuchamos. Bueno, está bien, al menos. Hola, Cecilia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hola, ¿Cómo les Cecilia? va? Eugenio. Eduardo también. Hola, Bien. Eduardo. Eduardo, Hola, ¿cómo Enrique. anda? ¿Cómo les va? Muy bien. Sí. Muy bien. Enrique también entró, que no lo saludamos. Hola, Enrique. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Buenas Enrique? tardes. Buenas ¿Qué tardes. tal? Yo no salgo porque no sé qué pasa, que no, mi video no funciona, mi cámara. No estará. ¿Te Seguimos. fijaste que no esté cerrada? No, por lo que vi no está cerrada. Abajo a la izquierda. Sí, tiene una línea roja. Apretala para que se le No. vaya la línea roja. Me dice Eh, grabando arriba. Alberto también está entrando. Lo de Hola, grabando Alberto. lo manejo yo desde acá, no te preocupes. Pero tú tenés que tener una cámara en algún lugar que tiene la forma de una cámara de video y si está con Sí, una la raya... aprieto, pero no, sí, yo la aprieto, pero no pasa nada. Dice, no se puede acceder a la cámara. Ah, Ah, ese es otro Configuración problema. de privacidad. Puede habilitar el acceso. Voy a ver si voy a configuración de privacidad. A ver. Bueno, Vuelvo capaz en que tu la rato. cerraste en algún momento. bueno. Sí. María Noel, buenas tardes, no te escuchamos. Hola, María Noel. No, está con el micrófono apagado. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, bien, ¿ustedes cómo pasaron? ¿Qué dicen que vino solcito? Hermoso Sí. día. Vamos de Mejoró, Hermoso sí. día. Hermoso, la verdad que Hermoso. sí. Vale la pena. Y el fin de semana parece que también va a estar bueno. Sí. Y la semana próxima también, así que Hay ya que seguimos. aprovechar, hay que aprovechar, porque yo ahora me vine para Montevideo, pero ay, nunca me pasó una tormenta tan imponente este año. 2 tormentas allá en la punta, tremendas, de frío, viento y eso. Sí, Tremendo. por acá estuvo feo, sí, estuvo muy feo. Sí, muy frío. Y como dice Graciela, el tiempo pasa rápido. Pasado Pasa. mañana ya es Navidad. Casi, Vos pasaste bien, Jorge, allá en las termas, ¿no? casi. Sí, bárbaro, sensacional. Ahí Le disfrutaste. contaba a Pedro y a Graciela que a mí el agua caliente, los 42 grados, 43 grados a la piscina me reviven. Ay, sí, sí. Nosotros Sí, sufriendo acá con el ciclón y vos allá. pero, ¿viste? Bueno. Y con Nivel. solcito además parecía. Las fotos eran de Sí, sol. sí, espectacular los días. La o sea, verdad. Y bueno. Qué lindo ir a las termas eh, de noche, meterte en una piscina de ¿eh? esas de... Qué lindo ir a las termas de noche, meterte en una piscina Sí. de noche de un día frío, es fantástico. Sí, el tema es El salir. contraste. Es la salida.
Bueno, muchos compañeros dijeron hoy que no iban a poder estar. Somos pocos todavía. ¿En qué hora andamos? 4 y 5 ya. 4 y Igual 5. viene el mes de septiembre para el reingreso Yo pienso que presencial. sí, vamos. Ojalá ¿Sí? que podamos, ojalá que Claro. podamos. Eso vamos a poner en votación de todo el grupo y por mayoría simple creo que queda aprobado. Sí, decía. Sí. No requiere especial. Con No, mayoría no de requiere uno, mayoría especial. ¿Eh? con mayoría de una persona. Con todas las También, restricciones, ¿no? Con tapaboca y eso. No, de eso por todas supuesto, formas, sí, habrá sí. que volver a pedir el lugar. ¿Cómo Claro. Sí, mantenía algún sí, contacto? no hay problema, sí. No va a haber problema. Está bien. Bueno, y otro de los temas que ya habíamos empezado a charlar un poquito con respecto a la charla anterior, otro de los temas que me dejó picando ahí como que en realidad no existe, por eso le puse en el título, periodismo versus redes sociales, como que fuera una antinomia, como que fueran cosas contradictorias. Contradictorio. Sí. Y en realidad, para mí, o sea, lo podemos analizar, vamos a charlarlo, no es tan así. O sea, ni siquiera las fake news, las famosas, son una cosa solo de redes sociales. No son tan así. Como se dice también de que las fake news no son de periodistas, son de políticos, tampoco están así. Me gustaría que charláramos el tema sobre si realmente hay una antinomia entre periodismo y y redes sociales. De cualquier manera, Hoy es el día para que todo el mundo diga lo que piensa, ¿eh? Hoy estamos por entre casa, supuesto. entre nosotros. Bueno, Ahí bien, está. Enrique quiere bien. decir. Enrique empieza. Bueno, de vuelta, buenas tardes. Una tarde hermosa. Acá en Montevideo también está precioso, pero debe estar más lindo todavía en Punta del Este que acá. Les cuento que después que Jorge me dio la dirección de Havercorn, le mandé un mail que no me respondió. Yo soy optimista por naturaleza, por eso se lo mandé y voy a seguir siéndolo. Se lo voy a leer, porque hoy tenemos tiempo, ¿no? Sí. Bueno, decía lo siguiente: estimado Leonardo, hoy tuve el privilegio de participar del Zoom de Geopolítica. Mis felicitaciones. Me congratulo haberlo hecho y haber disfrutado de su exposición. Tengo una duda propia de un individuo que tiene la friolera de 86 inviernos a cuestas. No conviví con las palomas de Reuters, pero me faltó poco. Crecí en una época en que el periodismo, sobre todo en lo relativo a noticias del exterior, era dependiente total de las agencias noticiosas. Pienso que ahora, con los maravillosos recursos tecnológicos, el periodista puede acceder al instante a la noticia y entonces aquella dependencia se redujo notoriamente. Esto es una reflexión pregunta al especialista. Y si bien antes podía elegir la agencia, lo que en ocasiones también implicaba una toma de posición que también dependía de la oferta, entre comillas, que podía y solía ser muy limitada. Ahora puede ver los hechos en vivo y en directo, Esto no ha aumentado considerablemente el compromiso y la responsabilidad del periodista. Ese era un tema que no sé si quedó claro mi duda cuál era. Sí, Quedó. sí, quedó. La dependencia brutal que existía antes de las agencias de informativas, ¿no? Que era total, en cambio ahora no lo es. Y el otro tema que le planteé decía así, otra duda: ¿dónde termina el informativista, entre comillas, y comienza el periodista, entre comillas? ¿No debieran
tener zonas más claramente determinadas por la ética. Muchas gracias por su paciencia. Un afectuoso saludo, Enrique J. Mazzucchelli. Yo en el fondo estoy absolutamente desconforme con el pseudo periodismo que tenemos. Son muy escasos los periodistas con los cuales yo coincido en la actitud que tienen. Los informativos nuestros son un desastre total. En vez de informar, le dan vitrina a gente, rellenan, digamos, los tiempos que tienen, no solamente abusando con la propaganda, sino dándole micrófono a cualquiera. Y bueno, lo que están ganando desde mi punto de vista, que cada vez veo menos los informativos. Y bueno, Habercorn es un tipo que me parece que es bastante serio. Y bueno, este es un poco un punto de partida para, yo una vez hablando de un informativo, concretamente de una persona que estaba vinculada al Canal 10, le pregunté quién le daba la línea editorial al informativo. Y me dijo que era la propia informativista la que lo hacía. No respondía, me pareció increíble, no respondía a una línea del canal, respondía al punto de vista en este caso, de Blanca. Bueno, hasta ahí, en fin, si les parece interesante el tema, bárbaro, y si no, perdonen que les hice perder el tiempo. Gracias. Una cosa. Ya te doy la palabra, Eugenio. Es solamente esto. Al Canal 10 le sirve Blanca. El informativo del Canal 10 es lo más visto de la televisión uruguaya todos los santos días. Y lo estiran porque venden la publicidad. Y lo que debe ser quizás el mayor ingreso, sin duda, el mayor ingreso de dinero que tiene el canal lo tiene por el informativo y el informativo por Blanca, nos guste o no nos guste. Ahora el director de información del Canal 10 es Fernández. Nelson Fernández. Nelson Fernández, sí. Debe ser el informativo más visto en Montevideo. Bueno, puede ser que solamente midan en Montevideo también la audiencia. Porque el resto del país creo que no ocurre lo mismo. Puede ser. No porque otros canales de aire de Montevideo sean los vistos, sino porque creo que son vistos más los locales que los de Montevideo. Evidentemente, en Montevideo hay una predominancia frentista y entonces tiene lógica lo que están haciendo. Hay un volumen de adherentes al frente mucho más alto que en cualquier otro departamento. Y posiblemente retransmitan algo en Canelones, en donde pasa algo parecido con el Canal 7. Es el más visto sin duda, pero en Montevideo. En relación a lo que decía Jorge y lo que decía Enrique, yo creo que prácticamente no tenemos periodistas puros. Creo que no tenemos periodistas puros. Yo le hice una pregunta el otro día a Leonardo, y la respuesta fue que muchos de los periodistas están vinculados a figuras políticas. Entonces, ¿qué independencia de criterio tienen? ¿Tiene lógica que un periodista en serio se limite a su orientación política o a la que tiene el que le paga el sueldo? Eso no es periodismo para mí. Para mí está faltando a la verdad. Lo voy a asimilar con una situación a nivel médico, por ejemplo. Un laboratorio le paga a un médico para que use un producto y él lo usa. ¿Está bien? Con el periodismo pasa lo mismo. Si están vinculados a figuras políticas, que son los que los retribuyen de alguna manera o se identifican con esa línea política, desde mi punto de vista, no está siendo un periodismo sano, en donde trata de buscar los ángulos diversos que puede tener la noticia.
Tal es así que si uno lee un determinado diario, sabe que si tal cosa dice que subió y otra que bajó, va a decir lo opuesto a lo que no le sirva al otro. O sea, podría poner ejemplos. La popularidad de fulano subió 60% y por otro lado bajó 25%. La popularidad bajó 25% y es la noticia que da. Entonces, creo que no tenemos periodistas en serio. Periodistas de investigación, Leonardo creo que es una buena excepción, porque no conozco otro que se haya metido con tantos temas tratándolo de investigar en profundidad y que haya escrito al respecto, porque tiene varios libros publicados de investigaciones periodísticas. En consecuencia, me alineo a lo que estaban diciendo al principio que yo escuché. Si querés tener idea de algo, escuchá más de una campana. A veces no se puede todas, pero escuchá más de una campana para tener una noción de lo que está pasando. Yo, por ejemplo, no busco las campanas que están de acuerdo con lo que yo pienso. Busco las diferencias. A mí me llega al mail todas las mañanas la diaria, con un resumen de noticias. Bueno, yo las leo. Escucho programas diversos de radio, con lo cual trato de tener un equilibrio y no con Enrique, los informativos de la televisión son para ver un pedacito al principio, para ver qué hay novedoso, y el resto no se puede mirar porque, como dice él, hacen relleno. Entonces, creo que el problema que tenemos es que para un país tan pequeño, con tan poca gente que consuma periodismo, hay demasiados medios que no están contribuyendo a esta situación. Y con respecto a la pregunta de periodismo versus redes sociales, las redes sociales en realidad no están bien medidas, porque no hay ninguna medición que me diga a mí qué son las redes sociales. ¿Es Twitter? ¿Es lo que la gente le escribe a los canales o le escribe a los programas de radio? ¿Cuántos programas de radio seguían porque los están insultando porque, sos partidario de tal, sos partidario de cual, haces tal cosa, y entonces reorientan sus programas para mantener un equilibrio y decir, bueno, si vos me escuchás, seguime escuchando, que no voy a caer para este lado, y al otro también. Entonces, es una pena, pero no tenemos posibilidad de tener periodistas en profundidad. Creo que a veces algún editorial o a veces algún artículo en algún diario es interesante porque da puntos de vista de las cosas divergentes. Y por último, en realidad en las redes sociales, el producto somos nosotros. O sea, distintos algoritmos te van a dar la información que vos querés escuchar y vos con eso opinás y con eso te manejás. Y creo que no hay que opinar en las redes sociales. No hay que meterse en las redes sociales para dar opiniones, porque si no lo van a inundar con las cosas que uno se supone que quiere escuchar. En fin. Eduardo levantaba la mano. Sí, yo creo que sería bueno plantearse el hecho de si estamos mejor informados ahora que antes. Eso sería interesante, ¿no? Es evidente que en los últimos años, con el auge de las redes sociales, la forma en que nos informamos ha variado sustancialmente, ¿no? Por otra parte, el periodismo ha ido tratando de adaptarse a esos cambios. Actualmente la información ya no es propiedad únicamente del periodista. Ya un usuario, como cualquiera de nosotros, puede ser creador, incluso distribuidor de la noticia, ¿no? Si tenemos un teléfono a mano. Y lo que hace, bueno, actualmente el periodista es analizar los temas que le interesan o no al usuario y a partir de ahí desarrollar el trabajo. Pero perdió mucho, por ejemplo, la parte de la noticia urgente, de la exclusividad, cosa que los usuarios ahora se la anticipan, ¿no? Porque con cualquier teléfono celular
aparece un accidente enseguida y está con la camarita ahí pasando la noticia. Y otra cosa que perdió también, me parece, el periodismo, es el contacto con la fuente de la noticia. Muchos periodistas, yo veo que levantan las noticias de otros medios, inclusive de las redes sociales, ¿no? Y entonces tiene el problema, ¿no?, de que no chequean bien las noticias, y ahí pueden aparecer noticias erróneas, noticias falsas, ¿no? Es decir, que hay una gran paradoja, ¿no? Cada vez existen medios de comunicación más perfeccionados, pero por otro lado parece que nos damos cuenta que ha aumentado la incomunicación. No hay caso, la relación de persona a persona es una información que no puede suplirse con la alta tecnología. Yo actualmente, como dijo Masuccelli, no veo más los informativos de televisión, justamente por eso, ¿no? Porque yo no puedo creer que estén 2 horas dando una información, ¿no? Parece que hipertrofian todo. Actualmente me informo a través de portales de internet o algunas páginas que estoy suscrito, ¿no? En resumidas cuentas, si yo tuviera que decir si estoy mejor informado ahora que antes, yo diría que sí, que en resumidas cuentas creo que sí. Aunque se plantea el problema que en las redes sociales puede haber de repente falsedad en algunas de las noticias, pero teniendo algún manejo prudente de la información, es decir, tratar de chequearla de alguna manera, es decir, no hacer como hacen algunos, por ejemplo, de que les llega algo por una red y inmediatamente la pasan. Es decir, hay que tratar como que de alguna manera tratar de chequear. Yo sé que es difícil, pero en resumidas cuentas yo pienso que si comparamos a lo que era antes y ahora, estamos mucho mejor informados. Los periodistas antes eran los dueños de la noticia. Lo que decían los periodistas era palabra santa, ¿no? Como decía la gente, lo dijo en informativo, ¿eh? Mirá que lo dijo en informativo. Sí. Ahora se cuestiona todo, y eso yo pienso que puede ser positivo para la democracia. Esa es mi opinión. Ahora, Eduardo, perdóname una pregunta. Sí. ¿Tú consideras entonces que la profesión periodismo es como una profesión ya caduca, ya en vías de extinción? No, yo no creo que sea en vía de extinción ni caduca. Solo creo que tiene que adaptarse de alguna manera. Tienen que, o sea, porque que ya las redes cambió. sociales le ganan. Las redes sociales le ganan al periodista. Le ganan en algunas cosas, le ganan en la exclusividad, le ganan en la inmediatez de la noticia, pero en el análisis de repente de la noticia, en eso por supuesto que no le ganan, ¿no? Ahora, es decir, que yo pienso que el periodismo tiene que adaptarse a todos esos cambios que indudablemente existen y van a seguir existiendo. Pero con respecto a si estamos mejor informados, tenemos más abundancia de información, no cabe duda. Pero tenemos que tratar de ser un poquito más prudentes con respecto, por ejemplo, con respecto a la difusión de las noticias, que a veces nos llegan y nosotros difundimos inmediatamente, y entonces eso crea de repente noticias erróneas o noticias falsas, ¿no? Y el papel, por ejemplo, de las redes sociales en otro tipo de movimientos, por ejemplo, en el movimiento feminista o el movimiento ecologista, pongámosle como ejemplo. El movimiento ecologista por las redes sociales y no por el periodismo se ha vuelto un tema primordial en el mundo. Claro. Y ha sido por las redes sociales. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué otra opinión tenemos por ahí? Un comentario. Eugenio. Los periodistas están atravesando una crisis muy severa con respecto a sus ingresos. Ahí está, económico, sí. Hay una crisis económica, por eso es que se convierten en asesores de políticos, porque los medios gráficos y radiales no tienen suficiente dinero para pagarles. Entonces, eso es lo que está minando en parte la cosa. Y vas a salir. De que uno se afilie a algún sistema en donde pague directamente por la información. Ya hay alguna radio que solicita suscriptores y para una radio.
no para un diario, porque las suscripciones a diarios son racionales, uno recibe un material. En la radio escucha, y es un problema que tienen con el punto de vista de los ingresos. El Observador, por ejemplo, está en venta, y están tratando de que alguien venga y saque las castañas del fuego porque está muy comprometido en su financiación. Eso atenta también contra el buen trabajo periodístico. Eso hablaba el otro día Abercom, y decía algo que yo digo, tiene razón, es decir, pagamos de pronto por un montón de cosas, no sé, por ejemplo, para tener Netflix, que de repente pasa 15 días y no viste nada allí y lo pagas, y sin embargo te cuestionas si pagar una suscripción a determinado diario, y bueno, si antes me lo daba gratis, ¿por qué ahora me lo quiere cobrar y no se lo voy a pagar? La noticia en otro lado, es decir, se da ese juego también en el que uno también participa, y que de alguna forma le está quitando el apoyo a los periodistas, ¿no? Obvio. Yo quería hacer un comentario con respecto a lo que decía Eduardo de la cantidad de información que tenemos, ¿no? Y sí, estamos como sobreinformados, tenemos quizás a veces hasta demasiada información, y a veces tanta información confunde, tanta información a veces también como que te genera ansiedad. Yo creo que, por ejemplo, con el COVID pasó, había tanta información que uno a veces no era capaz de digerir todo, y creo que nos pasó a todos que un día dijimos, basta, no miro más nada, una vez al día me voy a fijar tal cosa, pero no quiero más información porque ya era como demás. Nos pasa con las vacunas, sabemos tanto de la vacuna que si conviene, si esta con la otra, ¿verdad? Como que tenemos a veces demasiada información, y esa información nos produce un poco de ansiedad, y no toda esa información es real ni es verdadera. Hay mucha desinformación allí también, y que se reproduce, y que en realidad nos desinforma más que lo que nos informan. Yo creo que el papel que tendrían que los periodistas reservarse para sí es el del análisis, como tú también decías, Eduardo, ¿verdad? Es decir, la profundización. Lo que es la novedad, la noticia, me parece que eso ya es una batalla que perdieron con las redes. Esa ya está. Todos nosotros somos capaces de dar una noticia, una información cuando estamos frente a ella. Creo que lo que les quedó es eso del análisis profundo. Es como que volver a que el periodismo sea formador de opinión pública, porque creo que se ha perdido. Es decir, cuando hablamos de los informativos, que ya no los miramos, por lo que veo, la mayoría de nosotros ya no los miramos, cuando la noción, la idea es, ¿informan o forman? ¿O solamente quieren formar? Y allí creo que hay un punto para discutir. Y la formación de la opinión pública siempre tuvo uno de sus pilares en el periodismo, pero en un periodismo profundo, serio, de investigación, que nos lo más cercano a la realidad posible. Me parece que eso se ha perdido. Es decir, yo pienso, si un periodista va a internet a buscar fundamento para la noticia que me va a dar, estamos mal. Claro. Bueno, para colmo de males va a aparecer Catón el Censor, con la unión de Google, Amazon, Facebook y no sé quién más, que van a determinar qué es falso, qué es verdadero, qué se corta y qué no se corta. Tal cual. Es la información. Es como la ley de información que se trató de aplicar en el Uruguay. Sí, sí, pero ahora la unión de todas las multi van a saber el lugar donde se genera, en qué teléfono se generó esa falsa noticia, y van a tomar medidas con respecto a eso. O sea, el Gran Hermano ya es una realidad total. Sí, claro. Otra cosa, hoy Enrique decía que antes, él es un nombre que yo no retuve, como que las noticias eran de grupos que se dedicaban a informar, como que tiene un nombre que yo no recuerdo, pero eran organizaciones, ¿verdad? Y ahora son personas, porque es el dueño de Facebook o el dueño de los que deciden qué vemos, qué no vemos y cuándo lo vemos. ¿Sí, Pedro? Lo de las palomas, estoy con sonido. Lo de las palomas, al principio, en la Primera Guerra Mundial, las noticias se las mandaban con palomas. Reuters empezó a comunicar las noticias de esa forma. Y lo que yo quería que Leonardo me explicara, porque realmente
no lo conozco. En toda esa época, en la primera mitad del siglo, las agencias noticiosas, France Press, Associated Press, había del lado, había una que era, no me acuerdo, que tenía que ver con el mundo socialista, en fin, eran fuentes de información que los distintos periodistas adoptaban, las tomaban y las repetían. Eso hoy día, de momento de que el periodista puede acceder directamente al hecho en el momento que se está produciendo, ha cambiado de una manera brutal. Entonces, el papel del periodista, para mí hay dos periodistas que son para mí dignos de respeto. Uno es Fantini y el otro es Oppenheimer. Son formadores de opinión, los dos. Tienen frente a nosotros, tienen una diferencia enorme, que tienen una información muy, pero muy completa. Toman esa información, la analizan y a partir del momento en que la analizan, dan su posición frente a los temas. Esos son los periodistas que para mí van a sobrevivir frente a todos los cambios brutales. Y después está el periodismo como Watergate. Hay lugares donde el periodismo sigue siendo el cuarto poder. Acá se ha bastardizado de una manera tal que se ha puesto al servicio de determinadas posturas políticas o ideológicas. Y eso para mí le ha hecho perder credibilidad en gran forma. ¿Qué opinan ustedes de Oppenheimer y de Fantini? Pedro, querías decir algo. Sí, yo a Fantini no lo ubico, Oppenheimer lo he escuchado algunas veces. Fantini es argentino. Sí, Oppenheimer. Cordobés, sí. Los he escuchado alguna vez, pero no, digo, como generalmente están ocupados de temas que no son los nuestros de todos los días, no nos llegan con tanta frecuencia y con tanta profundidad. Pero con respecto a Reuters y eso, hablábamos el año pasado, a comienzo del año pasado, una de las primeras conversaciones que tuvimos sobre la información en época de pandemia. Y las mismas agencias de información siguen siendo las mismas. Reuters sigue siendo la misma Reuters y es la que maneja el 90% de la información que se mueve en el mundo. Es la empresa que alimenta de información a la mayoría de los canales y la mayoría de los distribuidores. Uno prende France Press, prende un canal francés, prende un canal americano, prende un canal argentino, un canal brasilero, o incluso del otro lado en el oriente, y todos están repitiendo la información que Reuters les ha hecho llegar. Cada cual después le puede llegar a poner un contenido o un tono local y además ocuparse de las cuestiones locales. Pero esas grandes agencias de información siguen existiendo y siguen manejando la información general del mundo. Yo creo que el problema sigue siendo un poco más a nivel de las personas. Yo creo que nosotros tenemos capacidad de raciocinio y la hemos generado a lo largo de los inviernos que hemos pasado, como decía Enrique, y a través de la información, de la formación que hemos recibido, somos capaces de discernir un poco mejor las cosas que son ciertas, las cosas que son valiosas, las cosas que son mentiras, las cosas que son relevantes y las que no lo son. Ahora, el gran efecto de las redes sociales, más que la propia red social, de aquellos que utilizan redes sociales para comunicarse, es sobre la gente que tiene menos capacidad de raciocinio, menos capacidad de discernimiento. Y mientras exista esa división en nuestra sociedad, entre nuestra gente, entre los que han leído alguna cosa más y entienden alguna cosa más, y el grueso de la población que lo único que hace es leer lo que el teléfono está escupiendo a cada minuto,
el efecto de las cosas que se dicen a esa gente que lee lo que el teléfono le escupe cada minuto va a ser muy poderoso y va a ser mucho más fuerte, va a tener mucho más poder que lo que la prensa y lo que el periodismo tradicional o responsable sea capaz de generar, ¿verdad? Pedro, no te olvides de aquella frase: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Claro, pero Y ¿qué eso no. poder tiene el periodismo formal para frenar una campaña de desinformación que aparezca de repente por algún canal de una red social? Ninguno. Es decir, por más que el periodista se pare en la tribuna en la plaza y tenga todos los canales de televisión apuntándole y todos los diarios escribiendo lo que él dice, las redes sociales dicen otra cosa, y probablemente para todos los usuarios de las redes sociales es más cierto lo que dice el teléfono, lo que están diciéndole en Twitter, que lo que este hombre está tratando de analizar y tratando de esclarecer para todos. ¿Me explico? Cecilia, ¿querías decir algo? Y Malena también. Claro, a ese respecto, digamos, la educación que uno recibe, la formación es fundamental. Para poder discernir tenemos que tener una base determinada, digamos, y hasta que no se logre un equilibrio, digamos, de que todas las capas sociales accedan a un mínimo de educación, eso va a ser imposible. Es decir, una cosa es la educación, y lo otro que me parece que influye mucho es la inmediatez con la que queremos que salgan las cosas. El periodista está acosado siempre por ser el primero, y el análisis y la profundización requieren tiempo, ¿tá? Entonces, después lo que analiza el periodista y ya pasó, ¿no? ¿Le damos prioridad a eso? ¿Lo leemos después de que ya pasó? Yo pienso que además la formación en general, es decir, y nuestra educación últimamente está dejando bastante que desear, ¿no? Claro, el tema es que tampoco el tiempo requerido para analizar te genera una buena solución. O sea, los analistas políticos analizan todos los hechos políticos, los dan vuelta, los miran de derecha, los miran de izquierda. Pero tienen una formación adecuada. La conclusión tampoco es real, tampoco es buena. Está condicionada por su ideología. Totalmente. Eso también, el ser humano tiene su almita y eso es imposible es decir, le pasa al médico, le pasa al periodista, le pasa al ciudadano común, digamos, tiene su almita y eso se refleja de alguna manera. No hay ninguna persona que sea imparcial. Pero eso también pasa, Jorge, pasa con lo que tú estás mirando. Todo depende del color del cristal que te pongas adelante de los ojos para ver la realidad. Porque vos vas a encontrar que lo que te dice un periodista en particular es lo correcto, es lo racional, es lo cierto, y no te van a sacar de eso. Y el tipo puede estar errado y te ha convencido a vos de que estás errado, ¿no? O a mí, o a quien sea. Entonces depende. Por eso es importante mirar varias fuentes, ¿viste? Y sacar una resultante, tratar de sacar una resultante. Y tratar uno de ser pero yo a lo que voy es a la intención. A lo que voy es a la intención del periodista en dar una noticia. La intención está en dirigirla hacia tal lado o hacia tal otro. No. Eso es lo cuestionable. Exactamente. En algunos casos sí, pero en otros sale solo, digamos, ¿no? Es decir... Está bien que el periodista... Se nota muy bien cuando hay una orientación a la cual quieren dirigir el análisis. ¿Quién lo nota? ¿Lo notas tú? ¿Lo noto yo? Ah, sí, yo lo noto. Pero el 99% de la gente, ¿lo nota? Bueno, yo pues sabés que si es mayoría o minoría, no lo sé. A mucha gente no lo nota, pero no sé cuántas. Malena, ¿querías decir algo? Sí, yo quería decir que estoy de acuerdo con Enrique, porque yo era oyente muchos años de Fantino en la radio Sarandí de mañana los sábados, y siempre me pareció un analista fantástico, sobre todo sabe muchísimo del mundo, del
todo el mundo, puede opinar de todo. Y Oppenheimer también. Pienso que hay cierta gente todavía que en realidad nosotros podemos escuchar. Claro que también podemos decir, ay, esto será verdad, no será, pero siempre para mí son certeros en lo que dicen. Para mí son muy bien cualquiera de los dos. Y Fantino, si bien no es uruguayo, pero cuando habla del Uruguay también está muy bien informado. Está muy bien informado. O sea, que hay gente que yo pienso que sí, yo particularmente, estoy hablando por mí, le puedo dar cierta creencia, ¿verdad? Pero obviamente no a todo el mundo, porque los informativos de acá, como todos dijeron, son un desastre, un verdadero desastre. Mi hijo viene y se siente y me dice, mamá, ¿no vas a ver el informativo? Dijo, no, yo no tengo ganas de ver esas noticias que están repitiendo acá. Aparte empiezan de mañana, mediodía, de tarde y de noche. Es todo lo mismo, es todo revuelto a como ellos ven y a veces dicen disparates. Yo los he sentido decir realmente cosas que no son. Y no sé, ¿a dónde vamos a llegar? No sé. Está brava la cosa. Está muy bravo. Y no tengo, Héctor había levantado la mano. ¿Sabes qué? No tengo estos medios, no tengo sociales, como es, solamente tengo WhatsApp, nada más. No me quiero enloquecer con esas cosas. Hace bien. Nada más que WhatsApp, la familia, los amigos y ya está. Así todo. 2x3 estoy recibiendo cosas horribles. Eso te iba a decir. Fantino está en El Espectador ahora. Sí. Los martes y los jueves, no sé bien la hora, y casualmente hoy hizo un análisis muy interesante sobre el problema de Perú. Tiene análisis muy interesante. El presidente no nombró a los ministros de entrada, a los ministros, sí. Asumió y no nombró, y explicó algo que parece muy razonable. Salió presidente con el apoyo de 2 personas muy influyentes en sectores distintos y que entre sí no logran congeniar. Entonces, si uno es muy de izquierda, el otro es muy liberal, y ahí tiene un lío gigantesco, porque si nombra un ministro de Economía del lado del izquierdista radical, tiene problemas con los mercados, y con el otro apoyo, o sea, está compleja la situación de Perú. El gran problema que tiene Perú es que no tiene partidos políticos definidos, claro, no como nosotros, ¿no? Prácticamente no existen partidos políticos. Y la primera medida que hizo fue decretar de que los NN tienen que hacer servicio militar obligatorio. Héctor, te escuchamos, Héctor. Sí, con respecto a Fantini y a Oppenheimer. Y no, simplemente recordar que nuestro profesor Enrique Méndez lo escuchaba por radio y convalidaba lo que decía Fantini. Fantini, a diferencia de otros periodistas, es un estudioso de la geopolítica, de la historia, de la geografía, y en realidad es un hombre que prácticamente se hizo solo. Yo creo que el lector inmersivo, es una palabra que ahora se está usando, sabe que Fantini sabe, y por lo tanto el que tiene interés en profundizar, por lo menos lo escucha. En cuanto a Oppenheimer, el caso es bien distinto, porque Oppenheimer trabaja para la CNN. Para la CNN. Y además tiene el pensamiento flechado. Oppenheimer es un neoliberal desde la primera hora, lo cual no lo descalifica. Pero conozco perfectamente hacia dónde quiere ir Oppenheimer. Porque Oppenheimer en algún momento, como hablaba de economía, le antepusieron el título de economista. Y en realidad tuvieron que sacárselo para que no cometiera un delito, y entonces le pusieron analista económico. Después entró a hablar de distintos temas, y es un pesetero. En cambio, el cordobés, no digo que no le interese el dinero, a todos nos gusta el dios dinero, pero el cordobés se viene de alguna manera cortando solo y sobreviviendo no solo a las redes, sino también a los blogueros. Porque hoy una manera de hacer periodismo, y hay algunos que lo hacen muy bien, es tener su propio blog.
Entonces, bueno, después si el periodista o el historiador o el geopolítico como Fantini tiene su blog y lo querés seguir, lo seguís. Ahora, el tema de los blogueros también está muy relacionado con el tema de la territorialidad. Por ejemplo, habiendo dificultades en Cuba mucho antes de estos levantamientos populares, y cortando la internet cada tanto para que no tuvieran voz la oposición, había una bloguera cubana que le iba muy, pero muy bien y era muy seguida en muchas partes del mundo, pero fundamentalmente en Miami, en la Florida, porque ahí estaban los anticubanos, digamos. Y bueno, esa mujer, al estar en el territorio, de alguna manera tenía chapa para poder decirte lo que ella estaba bien. Entonces, esto lo digo de una manera totalmente apolítica. En algún momento el gobierno, sabiendo que ella tenía tantos seguidores, le dice, mire, usted ya se puede ir del país, está habilitada para irse. Y se fue a vivir a la famosa calle 8, donde se toma muy buen café cubano, donde van casi todos los cubanos que emigran a la Florida. Bueno, es notable, desde ese momento se le cayeron los followers, los seguidores. Porque ¿qué pasa? Lo que le daba chapa era estar en el territorio, era estar de alguna manera metido en la trinchera. O sea, me pareció un caso interesante para ver hasta dónde el bloguero puede tener su propia capacidad como de seguidores y cómo pueden tener un relacionamiento directo con el lector más o menos inmersivo si le interesa lo que el bloguero obviamente le está proponiendo, ¿no? Así que yo quería básicamente quedarme más con Fantini que con Oppenheimer. Ok, molto bene. Otro tema que podemos también discutir un poquito es el vínculo que existe entre los medios de comunicación, todos ellos, y la democracia. Es decir, las redes, ¿ayudan a más democracia o por el contrario, de alguna forma socavan la democracia? Porque como que en una primera vista decimos, bueno, a través de Internet, por ejemplo, ya los países más totalitarios no se pueden cerrar porque hay maneras de hacer saber al resto del mundo lo que está pasando, pero por otro lado también los medios al final son puro entretenimiento porque es lo que la gente quiere ver, entonces no hay mucho espacio para el debate o para la discusión o para la profundización de ideas políticas. Entonces, más medios, ¿más democracia o no? ¿Qué les parece? Yo creo que, perdón que tome la palabra otra vez, yo creo que en el caso de las redes le hacen creer a las personas de que tiene más libertad porque está diciendo lo que piensa. Pero a veces escribe sin pensar. Entonces suelen escribir muchas gansadas también. De manera que siempre es en términos relativos. El individuo cuando insulta a otro cobardemente porque lo hace a través de una red y cree que eso es democracia. Y en realidad de democracia no tiene nada. El problema es un poco lo que decía Eugenio, de que estas corporaciones, al tener tanto poder, tienen tanto lobby, que realmente pueden estar muy por encima incluso de los estados. Entonces, ahí sí la democracia me parece que va entrando en una especie de punto muerto, como que se va apagando, porque los estados se están quedando vacíos de contenido. Ya el problema venía antes de la pandemia, y con la pandemia se agravó, porque no se puede seguir sosteniendo quizá una fuertísima emisión monetaria y tener un Estado fuerte. Los estados se están endeudando y realmente no se tiene idea de en qué va a terminar. O sea, si antes teníamos incertidumbre, ahora tenemos mucho más incertidumbre. Pero creo que sí, que las redes son más para la gilada que para el lector inmersivo.
Yo no, discrepo contigo, Héctor. No es lo que las redes dicen, es lo que las redes muestran. Lo importante. Si no hubiera redes sociales, no hubiera pasado lo que pasó en Cuba, no sabríamos lo que pasó en Cuba. Más allá del punto de vista, no voy a discutir acá desde el punto de vista político, pero en Cuba sabemos que el periodismo no es un periodismo abierto, no es un periodismo democrático. No, en China tampoco lo es. En China tampoco, sí. Claro. Bueno, pero en Cuba se supo lo que pasaba por las redes sociales, no por lo que decían, por lo que mostraban. Sí, pero hay una tendencia a usar las redes para cosas más light. Bueno, la herramienta se puede utilizar de diversas estoy maneras. de acuerdo. La parte negativa. Claro, estoy de La acuerdo. primavera árabe se basó en las redes. Surgió por las redes sociales. Claro. ¿Cómo se pide la palabra? ¿Cómo se pide la palabra? Alberto tiene la palabra. Alberto tiene la palabra. Yo realmente no iba a intervenir porque me pareció que todos estamos muy centrados y me felicito del grupo porque evidentemente tiene un estilo y tiene hasta una cierta profundidad, me parece a mí, modestamente, lo que yo puedo ver. Pero hay un punto que quiero poner simplemente arriba de la mesa porque fue un punto que se pasó desapercibido, pero hubo un poco de fricción. Concretamente, yo creo que sí, Oppenheimer es lo que se puede considerar un muy buen periodista. Quiero decirlo esto porque Oppenheimer evidentemente debe tener su camino. ¿Cómo no? Debe saber a dónde va. Hay gente que lo sabe, yo no lo sé tal vez, pero hay gente como Héctor y como otras personas que saben a dónde va Oppenheimer. Felicitaciones. Pero si todos tenemos un camino, todos queremos ir a algún lugar, yo no sé, a no ser que sean algunos santos, algunos inmaculados, algunos ángeles bajados del cielo, sino todos tenemos una intención que no podemos ir. Una señora que lamentablemente mi memoria no me da, lo acaba de decir, todos de alguna manera tenemos nuestro corazoncito, todos queremos ir. Es decir, entonces, que Oppenheimer quiera ir a un cierto lugar, eso a mí no me importa. Yo pienso que todos, a no ser que sean locos y que no sepan para dónde van, tienen que saber para dónde van. Así que eso, acusarlo de porque saben a dónde van, por lo menos yo le pondría un signo de interrogación. Con todo mi respeto, le pondría un signo de interrogación. Y me felicito eso de que existan ya personas que saben a dónde van. Fenomenal, estupendo. Pero además, lo cierto, lo que no podemos negar, es que Oppenheimer lo dice muy bien dicho lo que dice. Y trata, porque además Oppenheimer forma parte de un grupo en el cual se bendice a la inteligencia. Desgraciadamente, el mundo es lo que es. A mí me gustaría que fuera diferente, pero el mundo es hoy porque en la inteligencia de los grupos, de la gente, hace que este mundo sea como es. Esto no se fabrica, es decir. Entonces, desgraciadamente, claro que tiene buena técnica. Oppenheimer no solamente argumenta y da posiciones distintas y hace intervenir distintas posiciones, sino que después él dice su posición, con su caminito. Naturalmente que lo tiene. Yo no sé, además, no creo en desprestigiar los títulos de las personas, es decir, no creo y de las ideas, porque si entramos en eso, si entramos a descalificar en principio las ideas por los títulos eso nos lleva a un mal camino. Nos lleva a un mal camino, porque eso nos lleva a enfrentarnos. Y lo que tenemos que buscar, me parece a mí,
es buscar lugares de encuentro, lugares de encuentro. Entonces, si yo resulta que ya porque sea comunista un tipo, yo no soy, he sido frontalmente desde el tiempo de la Federación de Estudiantes, de la FEU, completamente en contra. Mi actividad gremial, siempre he estado contra el comunismo. Pero que una persona comunista, yo no puedo, yo tengo que hablar con respeto, tengo que decir, es comunista. Es decir, es comunista. No es. Pero si es comunista, como diciendo, ya entendés todo lo que entiendo. Entonces, todo lo que venga atrás de eso, es menos creíble y se utiliza la fórmula de este periodista judío argentino del que estamos hablando. Y cuando lo digo judío, lo digo con orgullo, lo digo porque resulta que hay unos parentescos por ahí, así que lo digo como un acento a favor, no en contra. Entonces, yo creo que Oppenheimer realmente es un buen periodista, sobre todo si comparamos el nivel general en que nos movemos. Aquí los que están muy enterados de una realidad que yo me estoy acercando, han nombrado a dos periodistas, pero seguramente hay 4, 5, 6. Además, el Uruguay es pequeño, el Uruguay no puede tener políticas propias. ¿De qué puede tener políticas propias el Uruguay? Cuando es producto es decir, hablamos a veces, y en el grupo se habla de Uruguay como si Uruguay pudiera, no sé, ser una fortaleza. No, mi amigo, nosotros estamos allá en el fondo. Es decir, entonces tenemos que ser muy modestos en la forma, entender de que las cosas van por otro lado. Y es muy interesante, y esto lo digo es muy interesante saber lo que pasa en otro lado. Estar atento. En este momento, nosotros con la pandemia estamos bajos, ¿verdad? Estamos en un buen momento. Pero los que la tuvieron han vuelto a tenerla. Entonces tenemos que tener mucha atención de lo que está pasando en otro lado. Y tenemos que hablar de lo que pasa en otro lado. Y tenemos que decir cómo hicieron para ver si nosotros podemos no cometer los mismos errores. Entonces, es muy importante saber lo que pasa fuera de nuestras fronteras. Pero bueno, eso es otro punto. De todas maneras, quería rescatar, y con mi amigo Héctor, realmente él me conoce y sabe que es mucho afecto lo que hay metido en mis palabras y que de ninguna manera quiero herir a nadie. Lo sé, Alberto. Ya está. María Noel, Eugenio, espera un poquitito que María Noel no ha hablado y quería decir algo. Está el micrófono apagado, María Noel. El micrófono. Por supuesto que comparto la base prácticamente de todo lo que han planteado hasta ahora, y me gustaría hacer alguna puntualización. Con respecto a el tema de las redes sociales y el periodismo, bueno, tanto en las redes como en el periodismo me parece que hay que saber diferenciar el sesgo de lo que es la intencionalidad cuando uno publica las cosas. El sesgo lo tenemos todos, es inherente al ser humano, y es inevitable transmitirlo a veces hasta con el lenguaje corporal, aunque no sea con el lenguaje digamos, con las palabras. Entonces, no hay una intencionalidad, es algo inconsciente que se manifiesta y que lo tenemos absolutamente todos y en todas las edades. Entonces eso no es que haya que respetarlo, pero hay que contemplarlo como algo incorporado a la vida natural. Todos vamos a ver de acuerdo un poco a nuestra óptica, a nuestra historia y a nuestra formación. Por otro lado, el tema de las redes sociales y el impacto que tienen hoy tan grande, y ya lo dijo Leonardo la vez pasada también, que además todo migró la propaganda, o sea que tiene un gran empuje de otras empresas y otro, digamos, otro respaldo atrás de los influencers en más. Yo creo que ese impacto que yo le veo en cierta forma más negativo que positivo en virtud de la democracia, por ejemplo, pero creo que es muy opinable, porque también comparto que en Cuba sabemos lo que ocurrió, o en Colombia, gracias a las redes, incluso en Rusia con este opositor, Navalny. Creo que hay una cosa de la que no hablamos y que me parece que es importante, que es
esto no ocurriría o no le temeríamos tanto si en realidad no hubiera caído tanto nuestro nivel de formación, ya no cultural solamente, del espíritu crítico, aquello que tiene que ver cuando uno se forma desde niño, aprender a percibir lo que nos dicen, pero a tener siempre un análisis detrás. Vemos que hoy hay muchísima más influencia y se repiten una cantidad de cosas que antes no se repetirían, porque creo que realmente el nivel cultural o de conocimiento, de sentido común, se ha ido perdiendo. No sé si porque estamos en el área de confort que preferimos, ¿cómo te puedo decir? Como McDonald's, la comida rápida, chatarra, rápida y fácil de pasar, que ponernos a cocinar y hacer una buena comida. Creo que estamos sentados en un área de confort, que recibimos, sin mucho análisis procesamos, y con menos análisis aún lo emitimos. Entonces yo creo que hay una cosa que sí deberíamos ir, desacelerando el ritmo de vida que llevamos ahora, dándole el espacio que necesita la formación y la información, y no solo el espacio y el tiempo, sino el valor que tienen. Yo creo que hoy el verdadero conocimiento o el verdadero reputación y, ¿cómo te puedo decir? Lo que nosotros le llamaríamos a alguien el respeto que tenemos por el otro, aunque sea de otras ideas, se ha ido perdiendo en pro de familiarizarse siempre con la gente con la que, digamos, tenemos la misma idea. Y eso Leonardo lo dijo claramente la otra vez, y que es por eso es que lo veo tan peligroso para la democracia, porque veo que esas burbujas que se forman dentro, y ese como deglutir así plácidamente, que en cualquier momento parece que nos pusieran un biberón y ahí entra todo, la comida, la información, y sin mucho proceso, me parece que nosotros somos responsables como sociedad de ver dónde está esa falla, y si nosotros tuviéramos otro filtro, otra formación, y eso desarrollar un espíritu más crítico, podríamos empezar a segmentar. No siempre vamos a elegir lo mejor, pero creo que podríamos mejorar mucho sin pensar que el atentado está en quién emite la información. Porque uno puede escuchar muchas cosas, pero ¿para qué está el sentido común? No necesariamente la educación terciaria ni otras cosas, pero el sentido de juicio sobre lo que nos están diciendo. ¿Cuántas veces nosotros vamos asumiendo y tal cual devolvemos eso? Y todavía con alguna cuota nuestra sin demasiada profundización. Es eso, yo creo que hay que respetar entre nosotros los sesgos, hay que tratar de evitar la intencionalidad, cuando sabemos que en el fondo estamos hablando con el corazón y no con realmente todos los elementos, y lo más importante es dedicar un tiempo para escuchar todas las versiones y salir de esa burbuja, y me parece que la capacitación, la cultura general, el hablar con gente que respetamos, hace mucho a desarrollar el espíritu crítico, que hoy está faltando en la casa, falta tiempo, y al faltar tiempo creo que tiene que ver un poco con todo ese declive. Nada pasaría con las redes si la gente tuviera más criterio y más sentido común, a mi entender. Sí, coincido totalmente con lo que dices, María Noel. También pienso que habría que agregar el hecho de que cuando alguien no está de acuerdo con lo que dices, tomar esa opinión no como un enfrentamiento, sino como un aporte, porque muchas veces, a veces las personas no están de acuerdo con algo, pero por no confrontar, porque lo ven como un acto violento, se guardan su opinión. Lo que Alberto le contesta a Héctor, y me encanta que en este grupo podamos hacer eso. No estamos de acuerdo, tenemos una posición distinta, la decimos y está todo bien, y yo me enriquezco con las diferencias y tú te enriqueces con los aportes de los demás. Me parece que eso es lo que de pronto está faltando. La gente muchas veces no se anima a tener una opinión contraria porque se lo ve como el enemigo, se lo ve como el que quiere confrontar, y no, por el contrario, como el que quiere sumar. Eugenio, ¿querías decir algo? Sí, dos cosas. En primer lugar, en relación a la pregunta que tú hiciste sobre redes sociales versus democracia, me parece que la oposición no es esa. La oposición es más educación, más democracia. Más libertad, más democracia. Y las redes sociales son una expresión de la libertad, de manera que no están, a mi juicio, en contraposición. Sí, coincido con lo que ha dicho María Noel y Alberto en relación al espíritu crítico, sí, obviamente. Sin educación no hay espíritu crítico. Es necesaria la educación para desarrollar el espíritu crítico. Y quería discrepar con Alberto en relación a Uruguay no tiene aportes. Sí, Uruguay tiene aportes. Uruguay es un ejemplo en el sistema de salud. Por ejemplo, aquí cualquier persona se opera del corazón. Cualquier persona tiene acceso a
la diálisis renal, Sí. cosa que no ocurre en el resto del mundo. El fenómeno del mutualismo y el fenómeno del Fondo Nacional de Recursos son fenómenos originales de Uruguay que no están presentes en todos lados. Para ser un país pobre como es este, tiene un desarrollo a nivel sanitario excepcional. Si tú querés operarte del corazón en Perú, si tenés una casa, capaz que la vendés y capaz que lo podés hacer. Pero acá en Uruguay no necesitas vender tu casa para hacerlo. Y si no tenés una casa, no te operás. De manera que sepamos mirar las buenas cosas que tiene Uruguay, que las tiene. ¿En qué país se desarrolló, subdesarrollado como es el nuestro, o pobre como es el nuestro, se desarrolló el test de PCR con la velocidad que se desarrolló acá? Si no hubiera sido por ese desarrollo, acá no hubiéramos podido hacer la enorme cantidad de test para la pandemia que se hicieron rápidamente. Otros países ni siquiera pudieron seguir ese camino porque no los tenían, o no los podían comprar, o no los podían desarrollar. O sea, somos un país chiquito, sí. No dejemos de ver los valores que tenemos, porque tenemos valores también. Perdón. No, pero, perdón. No. Hay valores, ojo. Perdóname, me citaron, che. Me citaron. Déjame. Dale, Alberto, déjalo a Alberto. Dale, Alberto. Perdón, Dale, pero Alberto. no somos chiquitos solo en medicina, Eugenio. Jorge, me citaron. Están todos. Vamos No, a tener pero van pensá, a sumar para que les contestes a todos juntos. Claro, pero pensá, por ejemplo, en música. Pensá en pintura. Pensá en arquitectura. ¿Por qué no me A escuchás? nivel internacional. Yo puse ejemplo nada más. La capilla de Dieste es ¿Por a qué no nivel me escuchás? mundial. Claro que sí, pero escúchame un poco. Mira, si querés hablar del orgullo de Uruguay, arranca en la escuela. No me digas del 50, ¿eh? Del 50 no. Es decir, queremos hablar bien de Uruguay, claro, por favor. Yo creo que estamos todos, mejor dicho, vacunados. Es decir, no, pará un poco. ¿Querés que hablemos a favor de Uruguay? Hablemos. Busquemos. No, si alguien pero me fue por lo que entendió tú dijiste. si Teníamos que mirar afuera y no podíamos mirar adentro. Claro, si alguien me entiende así, no, por favor, yo estoy muy orgulloso. Yo entendí eso. Pará. Yo estoy muy orgulloso de Uruguay. ¿Hablamos a favor de Uruguay? Hablemos, mirá. ¿Sabes lo que pasa? El problema que tenemos es que para mí Uruguay, hace muchos años, era un país que realmente salías por el mundo y había que mirar, la primera vez que salí, que dimos una vuelta maravillosa por el mundo, Uruguay en el año 61 era un país que miraba muchos países de Europa y andaba, y nosotros teníamos algo para decir. Hoy en día no es lo mismo, no tiene nada que ver. Entonces, y el otro día, simplemente en una reunión con unos amigos, se suscitó de que en este maravilloso país que vivimos no hay un asiento para los ancianos en los espacios públicos. Existen en las plazas, pero no existen en los shopping, no existen en las oficinas oficiales, no existe una silla estoy hablando, no estoy hablando de grandes gastos, estoy hablando simplemente de una silla en el correo, o una silla en la intendencia, o una silla, es decir, una silla, mi amigo. ¿Quiere decir que hay carencia? Sí hay carencia. Falta educación porque se la roban. Y como perdón. No. Con respecto a los asientos, Alberto, con respecto a los asientos de los shopping y de los lugares, mirá que lo sacaron cuando la pandemia. Perdón. Yo lo que estoy hablando es que en las oficinas públicas tú entras y seas de la edad que seas, te tienes que aguantar. Te lo digo porque yo humildemente tengo 87 años, ahí estoy en el mismo club que mi querido Enrique Mazzucchelli. Entonces, seguro que sí, claro, pero, y estoy herido, pero
por favor, no hablemos de las cosas maravillosas que tiene Uruguay. Yo quiero que el Uruguay salga muy para adelante, que el Uruguay sea el mejor del mundo, campeones otra vez, fenomenal, pero desgraciadamente no lo somos. Y como sí, ahora lo voy a decir, ahora sí lo voy a decir. Cuando he regresado hace unos años, me encontré con algo que yo no sabía que se daba en Uruguay. Es decir, todos los uruguayos hablaban maravillosos de Uruguay. Maravilloso. Es decir, encuentran a Uruguay cuando los tocas un poco. Yo creía que no se daba, te juro. Pero sí, cuando se toca un poco Uruguay, parece que le estás tocando. No, Uruguay es un país maravilloso que lo podemos comparar desde el punto de vista económico, podemos traerlo a Héctor y Héctor te habla y te deja un Uruguay maravilloso en el mundo desde el punto de vista económico. Pero, desgraciadamente, cuando has andado, cuando has visto otros hospitales, has visto otros tratos de cómo hace la gente, es cierto, depende de dónde te compares. Yo me sigo comparando siempre con ciertos países. Evidentemente, si nos comparamos con otros países, nosotros sí estamos. Yo quiero lo mejor para el Uruguay, y perdón, y tengo todo el derecho a criticar a Uruguay, porque si queremos hablar a favor, hablemos a favor, pero nosotros somos un grupo privilegiado el que estamos acá. Hoy se hablaba de que la gente no ve televisión. Nosotros no vemos televisión. Cuidado. Pero la gran mayoría del pueblo uruguayo ve televisión. No nos engañemos. Nosotros no somos el pueblo uruguayo. Hay otro pueblo uruguayo. Cuidado. Y a veces se cometen ese tipo de errores, el de entender de que todos somos de un mismo nivel y que todos se habla un idioma y podemos hablar otro idioma. No, pará. Nosotros somos un grupo privilegiado, y como grupo privilegiado tenemos unas obligaciones y deberes de pensar y de abrir y de ver cómo salimos para arriba. Y esa es mi posición, Y te pido disculpas, Eugenio, te pido disculpas y te daré un abrazo, porque cuando nos veamos, si Dios quiere, porque yo realmente quiero seguramente tanto, igual que tú, a Uruguay. Sabes que lo primero me toca en Uruguay, quiero hablar a favor y empiezo con la escuela. Sí. ¿Qué escuelita tuvimos? Aquella del guardapolvo y el moño azul, que me lo han sacado ahora, me han cambiado, me ponen 52 cosas para diferenciarme y para mostrarte de que soy distinto y que no pertenezco. Yo sigo con el guardapolvo en el alma. Bien, perdón, se terminó. Pues, ¿alguien que no haya hablado y que quiera decir algo? O que ya haya hablado y quiera decir algo antes de ir. Sí. Winston, Mañosa, estás medio dormido tú. Winston, ¿tenés los dientes puestos? Estaba encendiendo la estufa. No la pudo encender a la estufa. No pudo con la estufa. Tiene una lucha cuerpo a cuerpo con la estufa. Tiene una estufa. Ahora quiere abrir el micrófono y no puede. No. Ahora sí. Bueno, algunas cosas uno no puede. Primero, no puede con Alberto. No, con la estufa. Y después no puedo con Arufe. Son dos personajes que yo, no sé, no puedo con ellos. Y hemos logrado, gracias a este grupo, a esta sociedad, profundizar más, digamos, la amistad de alguien que no nos conocíamos. A veces hablamos del Uruguay y hablamos del banco y de la moña blanca también, de la moña azul. Yo digo que en general estamos todos de acuerdo. Son matices lo que se manejan. Yo
Oppenheimer lo dejé de ver hace muchos años porque estaba en CNN y como ahora no sé dónde está, no lo escucho. Así que no puedo hablar de él. Tiene 10 Fantini libros. no lo conozco. En las redes sociales yo a veces me meto la pata porque soy Bastante, Winston, bastante. Un poco bastante. Bueno, humildemente bastante, porque soy un poco apresurado a pasar algunos mensajes y lo convierto en falsas noticias y después me doy cuenta y tengo que pedir perdón o dar un marcha atrás. Lo que sí, lo que valoro es que tengamos muchas posibilidades de obtener información ahora, que antes no la teníamos. Y falta quizás el periodismo ese que hablaban hoy de investigación. Se hace un periodismo, ni de fútbol se investiga, se habla así nomás. Creo que alguien que en estos días nos ha dado una lección, creo que ha sido este muchacho que compitió en los botes y que era el más charlatán de todos, acerca de la actitud que hay que tener de luchar, de sacrificarse, de hacer esfuerzo y de seguir para adelante. Y no lo hizo solo, no dijo que lo hizo solo, nombró a todos los deportistas uruguayos. Y tiene 23 años y creo que nos dio una lección a todos. Y yo me saco el sombrero ante ese muchacho. Y bueno, son pocos los uruguayos que han ido, pero todos han competido de la mejor forma que pueden, con los medios que tienen que salir a buscarlo afuera, porque no lo hacen acá. ¿Verdad? Acá falta mucho apoyo. Y eso es cultura también, eso es educación, eso es mejor vivir, digamos, atiende a la economía. Eso es economía, porque si vos tenés gente sana, tenés economía. Y si tenés gente inteligente y educada, tenés economía. Y si tenés físicamente bien preparado, tenés economía. Eso me parece a mí. Lo que no está medido, me parece que hoy en día no se mide tanto en eso. Por eso yo digo que los contadores, o sea, Héctor hace siempre la cuenta mal. Porque no ponen todos los componentes, ¿verdad? Se suma 2 más 2 y nunca es 2 más, nunca es 4. Porque los componentes ambientales, los componentes sociales, los componentes de amistad que nos unen para encontrarnos acá, tienen un valor. Y no está considerado en la suma de todos nosotros. No somos la suma, somos mucho más que la suma. Bueno, yo creo que hablé demasiado hoy. Siento culpable. Coincido contigo, Winston. No somos meramente la suma, somos el resultado de todos juntos. Sí, eso es cierto. Muy bien. Y muy bueno, chicos. Chao. Bueno, chao. Malena. No, Malena. ¿Te vas, Malena? Chao. Me voy a tomar el té. Muy bien. Buen matecito. Buen matecito. Tomar un poco Nos vemos en la piscina, Malena. ¿Eh? Nos vemos en la piscina, Malena. Yo voy, pero tú no vas. A ver, perdón, Walter, que no has opinado con respecto a periodismo y redes sociales. ¿Qué opinás al respecto? ¿Son buenas, interesantes, malas? ¿Qué te parece? Parece que yo no tenía muchas ganas de hablar hoy. Estoy de acuerdo con el señor Alberto, que me congratulo de estar en este equipo con ustedes. Y la verdad que es maravilloso escuchar tantas personas hablando cosas tan inteligentes. Yo creo que cada uno tiene su corazoncito y en eso también coincido con la señora, que creo que decía que se nos escapa a cada uno de nosotros lo que pensamos, lo que queremos escuchar.
de los periodistas, y que por otra parte los periodistas también tienen su lado, que la ética tendría que ser mucho más importante para ellos de lo que realmente la ponen en práctica. Las redes sociales, yo no estoy muy de acuerdo con las redes sociales, no me parece una característica de la democracia. Yo creo que es la libertad mucho más importante que las redes sociales. Y las redes sociales no son un reflejo de la libertad. Yo creo que es un reflejo de la mala educación y del deterioro de nuestra educación. Básicamente eso. Pero creo que lo más importante es lo que decía, lo más importante no, lo importante que decía Mañosa, esto también estoy de acuerdo, que somos mucho más que la suma de 2 más 2. Y básicamente por ahora nada más. Muy bien, excelente, excelente, muy bueno, muy bueno. Héctor. No, yo quería de alguna manera recordar todas las enseñanzas que nos deja Alberto, porque Alberto fue un arquitecto que se fue de Uruguay hace muchos años y vivió en España en la época de Franco. Y hay algunas cosas que nos unen, porque muchos años después yo fui a vivir a un pueblo que se llama Majadahonda, cuando ya afloraba la democracia en la época de Felipe González, y resulta de que Alberto en Majadahonda había construido 3 casas. Y después en Madrid Alberto construyó una iglesia. Yo no sé si él va a ir al cielo, pero construyó una iglesia. Bueno, y las experiencias que él me ha transmitido... de Franco. No, y las experiencias que él me ha transmitido y los conocimientos que tiene en el mundo, porque tiene un dossier donde tiene más o menos 180 proyectos. Y entonces un día le preguntamos, ¿pero vos construiste todos estos proyectos? Dice, no, algunos yo hice los proyectos y me asignaron la construcción, y otros yo directamente vendí el proyecto. Y una de las cosas que me parece interesante que los compañeros sepamos, y yo me siento orgulloso de Alberto, es que él, con 2 arquitectos más hace muchos años, ganaron el concurso para hacer el Banco Exterior de España. Y bueno, eso les abrió la puerta y pasaron a ser conocidos en España y además construyeron en otros lugares. Alberto ha viajado muchísimo. Para mí es mi maestro. Después que él opine una cosa de Oppenheimer y yo opine otra, es una puñetería al lado de todo lo que yo aprendí de él. Excelente. Qué bien. Bueno, ya pasamos. Perdón, a Héctor, perdóname, a Héctor le faltó decir que próximamente vamos a poder disfrutar de un libro en el cual está resumida toda la obra de Alberto, que vamos a tener oportunidad de tenerlo a la disposición de todos nosotros. No, muy bueno, no sabíamos eso. Y quiero agregar una cosa volviendo al tema original. ¿El libro quién lo escribe? ¿Oppenheimer? No, Fantini. Volviendo al tema, yo me saco el sombrero frente al individuo que sabe dónde quiere ir y que lo manifiesta. El individuo con el cual yo no estoy de acuerdo es el que sabe a dónde tiene que ir,
a dónde quiere ir y lo hace de una forma subrepticia, tratando de cazar gente para su molino, de llevar agua para su molino, pero no de una forma sincera. Y entonces, en ese sentido, yo coincido con Alberto en que Oppenheimer... Pero que además no haya ahí las vacunas suficientes. Perdón, ¿cómo? No, hablaron de vacunas por ahí, pero debe ser algún micrófono abierto. Debe ser otro Zoom, un Zoom sobre vacunas. Bueno. Bueno, ok. Bueno. Es hora. Perdón, Guillermo quería hablar. Micrófono, Guillermo. Micrófono. Tenés el micrófono cerrado. Ahora sí, ahora sí. Si me permiten, yo primeramente con toda humildad me quisiera presentar. Mi nombre es Guillermo Macé, soy uruguayo, nací en Montevideo y desde el 12 de marzo de 2012 vivo en Santiago de Chile, en Las Condes. Ingresé a este grupo por Luisito Condines, con el cual en algún momento formamos, no fuimos compañeros de trabajo, pero sí yo trabajando en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en Uruguay, formamos parte de un convenio con el IICA, donde él trabajó durante muchos años de su vida. Él me invitó a este grupo. Yo participé por primera vez el viernes pasado. Yo veo que entre ustedes hay una amistad encerrada que envidio con mucha alegría, porque veo que entre ustedes ya se ha armado una amistad linda, una amistad pura, una amistad profunda. Quizá puedan diferir políticamente o religiosamente en distintos lugares, pero tienen en común esa unión que para mí es fundamental. Es parte de esos valores que ustedes hablaban hace un rato. Las redes sociales. Bueno, yo doy gracias a las redes sociales porque por las redes sociales yo los conozco a ustedes. A partir del viernes pasado voy a comenzar a conocerlos y a saber quiénes son. Pero lo que me alegra es esa libertad de opinión que cada uno de ustedes demuestra en sus alocuciones en este grupo. Yo soy agrónomo y como agrónomo les puedo asegurar que disfruté muchísimo mi trabajo durante toda mi carrera en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y lo que más me gustó fue estar en contacto con los productores. Uno ahí aprende sin darse cuenta. Le enseñan a uno de una forma tan práctica, tan sencilla y tan básica que hasta al menos inteligente de todos los humanos uno aprende de ellos. Y toda esa vivencia me trajo a Chile, siguiendo a mi señora, que fue premiada como buena vendedora, y entonces la transportaron de Uruguay a Chile. Y ahí estamos, desde hace más de 9 años ya, juntitos los dos, yo apoyándolo en lo que puedo porque yo ya me pensioné antes de llegar aquí a Chile, hace más de 9 años, y entonces lo que me quedó hacer fue seguir leyendo, seguir estudiando, llegar a ser abuelo como fui a partir del año pasado, que tengo una alegría en mi corazón que es imposible de poderle describir, de llegar a haber sido abuelo. Eso es una bendición del cielo para mí. Y durante todo este tiempo he seguido a mi señora, recorrí Chile en auto de arriba abajo y en avión de arriba abajo, acompañando a mi señora y apoyándola. En todo lo que pude, en todo lo que puedo y en todo lo que podré. Y así hasta que terminen mis días
en esta tierra, Dios mediante, espero llegarlo a poder hacer. Somos muy unidos, somos muy felices y ya estamos planeando nuestra vuelta al Uruguay, que podrá ser aproximadamente por el año 23. Porque en este momento estoy estudiando matemáticas e inglés, matemáticas para enseñarle a mi nieto, para que aprenda matemáticas jugando y disfrutando, para, con toda la humildad del caso, poderle enseñar a pensar en gracia para que pueda admirar a las matemáticas y no odiarlas, como muchos chicos hacen por haberlo aprendido mal. Uno de los cursos de mi vida es ese, llegar a poder enseñar a mi nieto matemáticas. Y estoy estudiando inglés porque creo que nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para decir sí, siempre debemos ir para adelante con las redes sociales o sin las redes sociales. Las redes sociales le han dado al hombre, según mi humilde opinión, una oportunidad para poderse engrandecer. Unos lo han podido hacer, otros han usado las redes sociales para denigrar al ser humano, para enloquecerlo un poco, para enturbiarlo con mentiras y no demostrar los valores que el ser humano tiene. Mi vida, yo creo que desde que tengo uso de razón, he sido bendecido por Dios con el pensamiento de siempre hacer el bien. Yo no sé por qué salí así. Perdí a mi mamá cuando todavía no tenía 3 años y siempre pensé qué tremendamente feliz hubiera sido yo de poder recordar a una mamá que me pudiera acunar en sus brazos, sentarse en su regazo y acariciarla con los brazos y decirle te quiero mamá. Eso yo nunca lo pude hacer porque no lo pude vivir. Pero hablando de las redes sociales, creo que es un instrumento muy válido para engrandecer la mente y el corazón de los humanos. Está un poco en nosotros, ya en la época dulce de nuestra vida, pasado ya los 70, poder engrandecer las redes sociales. Cada uno puede aportar su granito de arena. Cada uno puede decir, viva la democracia, vivan los valores de la libertad, vivan los valores de la democracia, vivan todos esos valores familiares que acunamos en nuestros hogares, con o sin mamá o con o sin papá, o con la ayuda de un tutor que nos haya podido enseñar las grandezas que tiene la vida. Yo les bendigo a cada uno y personalmente a cada uno de ustedes, para que podamos seguir ensanchando nuestro cariño y nuestro amor en este grupo y podamos engrandecerlo en sabiduría, en experiencia y en virtud, en rectitud y en todo lo bueno que el hombre ha podido cultivar en fe y en experiencia práctica en la vida. Muchas gracias, Guillermo. Con un beso. Muchas gracias, Guillermo. Tú sos bienvenido al grupo. Muchas gracias. También le deseamos a Luis una pronta recuperación porque en este momento está internado. Ya está en camino hacia Punta del Este. Ah, bueno, perfecto. Acabo de recibir un mensaje de él antes de entrar al grupo en donde me dice que ya estaba en camino hacia su hogar. Perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces hoy de noche lo saludamos. Y a todos nos hemos pasado hoy, o sea, no tenemos invitado, pero nos hemos pasado bastante de lo que nos habíamos previsto como 1 hora de charla. Bueno, pero de cualquier manera, excelente, muy bien todo. Y nos vemos el viernes que viene. Bárbaro. Que pasen bien. Gracias, fin de semana. Gracias a todos, muchas gracias. Mucho gusto en conocerlos a todos. Chau, chau. Muchas gracias.